Análisis político en Expreso BioBio. Estamos como la U ayer, ¿no? Llegué tarde al paso, un pase largo, ¿no? Reaccionó, bueno. Sí. Eso no se vio, pero Álvaro habló mientras estábamos con esta cortina de análisis político que nos anticipa que estamos en contacto con el gran Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, para hablar de estos temas que a algunos les gustan y a otros no les gustan. A mí en lo personal me fascina. A todos nos incumbe. Pero por supuesto. Sí, eso es así, por supuesto. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola María José, Álvaro, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es importante tomar en consideración con vista a una ya recta final, ya esta, ¿no? Porque en noviembre está a la vuelta de la esquina, vienen las primarias, Marco. Hay una reforma previsional que va en camino a ser promulgada como ley de la República. Se han apurado algunos balances también para entender dicen el legado del presidente ha ido siendo abultado, corren candidaturas presidenciales que parece que podrían traer alguna sorpresa. Usted nos dirá. ¿Hiciste un charquicán con la información ahí? Bueno, es que así está la cosa. Sí. Partamos por decir que febrero dejó de ser un mes en donde no se habla de política, ¿no? Claro. La política se tomó, la María José era muy chica, ¿no es cierto?, pero del caso Cabal, que también ocurrió en febrero, un 5 de febrero, si no mal no recuerdo, que febrero se ha convertido en un mes donde se hace mucha política. Bueno, vamos un año más de la muerte del presidente Sebastián Piñera el día 6 de febrero, ¿no? O sea, la política entonces se tomó en febrero. Estamos en un año muy clave para los destinos del país porque elegimos presidente de la República, renovamos la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Por lo tanto, va a ser un mes muy, muy importante de definiciones. Las encuestas que conocimos el fin de semana, ¿no es cierto?, anuncian un poco que el fenómeno de la dispersión sigue golpeando a los dos bloques. ¿Qué es lo que es la dispersión? La división entre varias alternativas, ¿no es cierto?, de candidatos, de candidatas, que estamos viendo tanto en el oficialismo como en la oposición. En el oficialismo ha vuelto a rondar la figura de Michelle Bachelet, ¿no?, dado que las encuestas siguen sin favorecer mucho a la ministra del Interior, que no ha salido del gabinete, que no ha anunciado una candidatura presidencial, que esperamos que en el mes de marzo, la segunda quincena, lo haga, y que irrumpió también en el oficialismo en la semana pasada a propósito de la aprobación de la reforma de las pensiones, la ministra del Trabajo, Janet Jara, ¿no? Sí. Entonces, ahí se está produciendo también un rebaraje de las lógicas de poder. El Partido Socialista ha dicho que el Comité Central lo mandató a tener un candidato o candidata en las primarias que tienen que inscribirse a más tardar el 31 de abril, que son un buen espacio además para mostrar candidatos, para desplegarse, ¿no?, para recorrer el país, para tener pantalla, para tener radio. Es un buen momento, pero vemos que en el oficialismo está todavía un poco esperándose, ¿no es cierto?, lo que pueda ocurrir en marzo, pero lo que ocurre en marzo va a ser consecuencia de lo que pase ahora en febrero. Y en el lado del oficialismo, ¿no? Ya sabemos que Evelyn Matei, que sigue marcando en las encuestas como la primera opción, es la candidata oficialmente de Renovación Nacional y Evópoli, que las proclamaron en los respectivos consejos nacionales. Lo será en los próximos días por parte de Evópoli, su nueva directiva, que asumirá en los próximos días también. Y por lo tanto tenemos una candidata, pero sin la certeza de que vaya a haber primaria en la oposición. Se ve muy entre otras difícil. cosas porque José Antonio Kast dijo que no va a participar de la primaria. Johannes Kaiser ha dado señales de que no estaría muy convencido de poder hacerlo, y no sabemos también qué pase, por ejemplo, con la senadora Jimena Rincón, con Franco Parisi, con Rodolfo Carter, que son otros nombres que suenan. Por lo tanto, la posibilidad de una primaria también en la oposición podría dilatarse a la primera vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que muestran estos dos fenómenos que estoy diciendo? La dispersión, ¿no? Y la dispersión es el fantasma, es el convidado de piedra que vamos a tener en las elecciones, porque la dispersión lo que genera, ¿no es cierto?, es fragmentación, es división, que hace complejo el escenario para poder predecir lo que va a pasar, como decías tú, Álvaro, el 16 de noviembre, cuando tengamos que concurrir a las urnas para elegir presidente o presidente y elegir en la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Sí, no, Marco, llama la atención un poco que, hablando de la carrera presidencial, a fines de abril es la inscripción de las primarias y uno parecería ver dos polos muy distintos, equidistantes respecto a lo que está pasando con la carrera presidencial. En el oficialismo, buscando nombres. Ahora la ministra Jara ya sale fortalecida, podríamos decir, posterior a la aprobación de la reforma previsional en su sector político.
donde se perfila quizás como una eventual candidata presidencial, lo propio con Carolina Toá, pero pensando en que son gobierno, llama la atención que haya tanta dificultad para encontrar nombres que puedan ser de continuidad o de cambio, pero del mundo de la centroizquierda. Y por otra parte, en la derecha y las derechas, que son como 7, podríamos hablar ahora de 5, 6, 7 nombres que también están sobre la mesa. Tú mismo los nombrabas: Johannes Kaiser, José Antonio Cast, Evelyn Matei, Rodolfo Carter con sus aspiraciones también presidenciales, Jimena Rincón, bueno, mucha gente. Pero la reforma previsional marca un hito, un antes y un después, una reforma esperada por muchos, que otros no la querían en la forma que se aprobó. De izquierda y derecha, ¿quién gana y quién pierde con esta reforma de pensiones? Porque podríamos ver que en el mundo de la derecha, que es muy importante la capitalización individual, como se había planteado, Evelyn Matei tuvo muchas críticas, incluso dentro de sus propias filas. Sí, efectivamente, la reforma de pensiones, el resultado de la tramitación de esa reforma, creo yo que generó un reajuste, un acomodo del mapa de poder y político en Chile, justamente por lo que tú decías. Dentro de los ganadores, evidentemente, el gobierno se anotó un triunfo simbólico. No es la reforma que el gobierno hubiese querido, ¿no? La que finalmente se aprobó. Pero es lo posible, lo razonable de hacer. Las políticas públicas son eso, son el resultado de una transacción política entre los actores, pero por lo tanto dentro de los ganadores tenemos que consignar al gobierno porque se anotó un triunfo simbólico, así lo está comunicando y así lo está entendiendo la gente, la opinión pública. En segundo lugar, lo que tú decías, María José, la derecha moderada, ¿no? La que estuvo dispuesta a llegar a entendimiento, la que mantuvo en todo caso, y bien lo decías tú también, el sistema de capitalización individual, que no fue tocado, ojo con este dato, ¿no es cierto? Porque ese es el corazón del sistema de pensiones, las cuentas individuales que no fueron tocadas, el 6% va a ir completo, ¿no es cierto?, a las cuentas individuales. Otra cosa es lo que pase con los otros porcentajes que están en discusión, el 1,5 de préstamo, de los afiliados al Estado para financiar, ¿no es cierto?, un fondo, en fin, no vamos a entrar a ese detalle, pero la derecha moderada. Yo creo que también es ganador el Senado, ¿no? Porque hasta hace 2 años y medio atrás el Senado era visto como el anatema, como lo que había que eliminar. De hecho, la primera propuesta de proyecto constitucional, el Senado fue eliminado, ¿no? Fue eliminado, era reemplazado por una Cámara en donde representaba a las regiones, con poco poder, y sin embargo el Senado se ha convertido en el espacio para forjar los acuerdos, este acuerdo de las pensiones, pero lo que va a pasar con la regla del uso de la fuerza, las RUF, que debieran tramitarse las últimas indicaciones en la primera quincena de marzo, o lo que pase con la reforma política que a Álvaro siempre le interesa, que quedó un poco en stand-by porque el gobierno no ha tomado posición respecto al tema. Pero es el Senado que de alguna manera se revaloriza, ¿no es cierto?, en su función institucional. Y entre los perdedores, por cierto, que yo lo he dicho en varias oportunidades, aquellos que buscaron polarizar el debate, la discusión, ¿no es cierto?, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, perdieron esta pasada porque la gente lo que está buscando es que se pongan de acuerdo y está privilegiando de alguna manera esas opciones, está privilegiando la capacidad de llegar a un entendimiento y de acuerdo. Y también, de alguna manera, la AFP, si es cierto que la AFP se mantiene en el corazón del sistema, pero quedaron bastante golpeadas, ¿no es cierto? Se les va a quitar un poco el control de alguna parte de los ahorros, que quedaron, digamos, en suspenso, porque algunos han dicho ya que van a ir por la AFP a partir del mes de marzo, y a pesar de que la AFP invirtieron mucho recurso, ¿no es cierto?, para que se rechazara esta reforma, sí. Finalmente la reforma fue aprobada. Entonces, de alguna manera ahí tenemos una idea, ¿no es cierto?, de quiénes ganaron y quiénes perdieron, y eso, por eso te decía, genera un efecto político y de distribución del poder a partir de la aprobación de esta reforma la semana pasada. Claro, y sabemos, Marco, que la política es muy cambiante según lo que vaya pasando, un dicho, un tuit, las percepciones, los hechos pueden variar del cielo a la tierra, pero algo que está sobre la discusión hoy tiene que ver con el fallecido presidente Sebastián Piñera. Se cumple esta semana, en un par de días más, 1 año del fatal accidente en Lago Ranco, y uno de los puntos que también se ha puesto en el debate tiene que ver con erigir un monumento en su homenaje en la Plaza de la Constitución. La senadora Paulina Bodanovich hablaba de la calidad moral o el estatus moral que podía tener el expresidente Piñera como para tener este monumento. Chile Vamos está pidiéndole al gobierno que le ponga urgencia. ¿Cómo se ve este debate pensando en el aniversario de muerte?
Sí, el 6 de febrero, como tú dices, se produjo el trágico accidente que le costó la vida al expresidente Piñera. Se cumple un año de esa fecha. Al principio se revalorizó mucho la figura del presidente, luego la derecha volvió a entrar en sus divisiones y en estos últimos días ha vuelto a ponerse sobre la mesa la discusión. Hay una moción de un grupo de senadores, donde también hay senadores del oficialismo, que estaban planteando que se pudiera erigir una estatua, ¿no es cierto?, para conmemorar la figura del expresidente. Eso no alcanzó a aprobarse por una serie de trámites internos de la dinámica de funcionamiento del Senado. Quedó para marzo y por lo tanto la idea de haber aprobado y que se diera a conocer la estatua para el presidente quedó stand-by. Vamos a ver lo que pasa a partir de marzo con una dinámica política interna y evidentemente este factor de unidad que significaba Piñera para la derecha una vez que este desapareció es lo que está mostrando las dificultades que tiene este sector político para poder ordenarse, ¿no? Con todo lo que significó la figura controversial de Sebastián Piñera, evidentemente en los últimos meses había contribuido a fortalecer la unidad. Los días posteriores a la muerte del presidente rondó mucho en el ambiente del sector político la idea de unidad, pero que se diluyó rápidamente, ¿no? Claro. Ya a partir de abril, previo a la inscripción de las candidaturas, se dividieron para presentarse a las elecciones municipales y de gobernador, y por lo tanto el fantasma de la falta de unidad de la derecha y de la oposición, ¿no es cierto?, vuelve a estar en la mesa a propósito de cumplirse un año de la muerte de quien fuera 2 veces presidente, representando justamente a ese sector político en nuestro país. Perfecto. Conversamos con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Un placer como siempre, Marco. Gracias por estar en contacto con Expreso Bio Bio y que tenga muy buen día. Chao, que esté muy bien. Un Buen abrazo. día, Marco, gracias.